Hola amigos, hoy traemos el último Skoda Octavia RS que nos faltaba por probar, la versión TDI de 200 caballos, que además tiene tracción total. Vamos a saberlo todo y todo. Pues si me lo habíais pedido, cuando hicimos la comparativa, que os la dejo por aquí, por ahí, hicimos la comparativa entre la versión híbrida de 245 caballos y la gasolina de 245 caballos también, faltaba el TDI. Y no había unidades, pero mira, ya ha llegado una, así que perfecto. Y además da la casualidad que trae la tracción total, que lo convierte en un coche muy interesante porque es que yo creo que es el maletero, bueno, le gana el Passat Variant, pero así derivado de compactos es el maletero más grande que hay en el mercado. Y un maletero con la autonomía de un motor TDI, tracción total, al final se hace un coche muy interesante para las familias que a más de un SUV le puede sacar los colores. Como veis, es pues la estética RS, ya es que os he hecho un vídeo entero, no hace falta que lo vuelva a explicar, pero la estética RS es diferente, marca un poquito las diferencias con el resto de los Octavia, que sin ser un coche radical, porque no es un coche radical de comportamiento ni de prestaciones, sí que te da ese poquito bueno, pues que quieres tener un coche diferente y que se comporte bien y bueno, es rápido, porque al final son rápidos. El coche es así, tal como lo ves, bueno, puedes elegir colores y tal, aquí vemos que lleva llantas de 19, de serie trae las de 18, lleva unos frenos un poquito más grandes, bueno, pues lo que es un Octavia RS. Y lo estamos probando además con la versión combi, la versión familiar, que a mí me gusta mucho, pero claro, es que yo tengo familia, pero a mí me gusta muchísimo. Os voy a enseñar el maletero y vamos a hablar de precios. Ya veis que la parte trasera pues se distingue de un Octavia Combi normal, las letras van en negro, y aquí RS, también es que este color, que es opcional, cambia un poco, pues la parte esta como del aleroncito los escapes, que aunque esta toma es falsa, pero el escape está ahí detrás, bueno, en fin, pues lo hace diferente. El portón es eléctrico y además es bueno que sea eléctrico porque fijaros qué altura coge. Tened en cuenta luego en el garaje, mirad qué altura coge por si no eres muy alto. Los detalles que os digo que al final que tiene un montón de detalles curiosos y este maletero espectacular, que es que hasta bates desde aquí los asientos, está dividido, tienes ahí un hueco portaesquís. Tienes todo tipo de cosas como pues eso, una manta que ahora me vendría de maravilla, porque estáis viendo que estamos aquí dentro de la nave y estoy con el abrigo y así todo hace un frío horroroso. Mirad qué huecos hay aquí. Realmente es lo que os digo, que es el maletero, para mi juicio, el maletero más interesante del mercado. Y os digo porque, para que os hagáis una idea, son 640 litros. Ojo, 640 litros el diésel, aunque tenga tracción total, o el gasolina de 245 caballos. El híbrido tiene 490. El híbrido pierde 150 litros porque, claro, lleva ahí la batería. Para que os hagáis una idea, solamente le supera en capacidad el Passat Variant. Y por debajo pues tendríamos el Focus, el Sportbrake, con 635 litros, el Kia Ceed Tourer tiene 625, el León Sports Tourer 620, pero claro, ninguno de estos rivales tienen la potencia que tiene este coche, un motor diésel con 200 caballos. Si quieres un familiar con un maletero de este estilo, te tienes que quedar en el grupo Volkswagen y tendrías que irte al León, al Cupra, no al Seat, al Cupra, que con sus 620 litros, y ahí sí que tienes potencias interesantes, o el Golf Variant, que tiene 611 litros, y que bueno, pues que también tiene motores, digamos, rivales de este. A ver, vamos a hablar de precios.
Os lo voy a comparar con el resto de los Octavia RS Combi. Vamos a ver, este coche cuesta 43.000 euros. 43.000 euros el TDI con tracción total. Si lo quieres sin tracción total son 41.500. Si lo comparamos con el gasolina son 40.900, es decir, es nada, o sea, están ahí 41.500, 40.900. Realmente, entre el gasolina y el diésel, luego a la hora de que tú hagas tu cálculo de amortización, realmente es que la diferencia de precio es bajísima. Luego es más caro, 43.900, el híbrido enchufable, que son 900 euros más que la versión esta de tracción total. Luego ahí ya eres tú el que tiene un poco que decir, ojo, estos precios son a día de hoy, que hemos grabado el vídeo, que este vídeo luego lo veis dentro de 3 meses y los precios han cambiado, que me está pasando, que la gente me estáis comentando, no hombre, no, que has puesto mal el precio, claro, pero es que hace un año los coches eran mucho más baratos que ahora. Vamos a ver el motor. El capó con hidráulicos, cosa que nos encanta en este canal. Estos son una prueba más de que Škoda es una marca que cuida mucho los detalles. El coche está lleno de detalles por todos sitios. Si lo mires por donde lo mires, te encuentras detallitos muy curiosos para hacerte la vida un poquito más fácil, el simple y clever que llaman ellos. Motor transversal, obviamente, motor 2 litros, inyección directa por Common Rail, turbo de geometría variable, es la última evolución del motor TDI, que da 200 caballos. 200 caballos, que ya está muy bien. Lleva asociado el cambio de doble embrague, de doble multidisco en baño de aceite, y en esta unidad en concreto lleva la tracción total. Lo puedes pedir con tracción total o sin tracción total, y la tracción total es con el Haldex de, pues, digamos, de toda la vida, pero en su última evolución, con los diferenciales abiertos, tanto el delantero como el trasero. Vamos a ver cómo se comporta esto. Bueno, primero os voy a enseñar el interior, luego salimos a la calle y vemos cómo se comporta, porque, insisto, a mí me parece un coche muy agradable. Pues como siempre, los dos problemas, llaves y móvil. ¿Qué haces con ellos? Bueno, pues las llaves las tienes aquí y el móvil lo puedes dejar aquí, que además tiene su cargador inalámbrico y sus tomas USB de las pequeñitas, con lo cual un problema menos. Además aquí te cabe cualquier teléfono grande. Los asientos, una maravilla en cuanto a sujeción del cuerpo, comodidad. Detrás ya estáis viendo el espacio que hay. Espacio de sobra en este coche, no tenemos ningún problema de estrecheces. Unido al maletero inmenso, pues ya veis. La postura de conducción muy buena, y buena visibilidad desde todos los espejos, y luego tienes aquí una pantalla bastante grande en la que tienes un buen sistema de cámaras y muy buena definición. La pantalla a veces hace un poco lo que quiere, hay que darle su tiempo, pero funciona bien. Tenemos aquí fuera una línea de accesos rápidos, como son la luna térmica, el desempañar delante, el climatizador, que según le das accedes ya a las funciones aquí en la pantalla, ahora lo veis apagado porque si no entra en el micro, el parking asistido, los modos de conducción y bueno, pues algunos reglajes del coche. Modos de conducción tenemos el Eco, Comfort, Normal, Sport y individual. En todos tú puedes, tú lo que modificas, en función de lo que tocas, modificas la dureza de las suspensiones, sus 14 durezas, la dirección, el motor, el sonido del motor, ojo, el sonido del motor, en este caso por altavoces, la iluminación, la climatización, pues en fin, lo habitual en estos coches. El volante tiene buen tacto, fijaros que hay otros volantes del mismo grupo Volkswagen que con esta parte, ya lo podéis ver en el vídeo del Golf R o en el vídeo de los Cupra, con esta parte tocas cosas, en este está más lejos, entonces no tocas nada, no tienes que mover el dedo, está mejor resuelto. Está un poco achatado por aquí, pero bueno, es un volante bonito, tiene sus levas del cambio aquí, porque es DSG. La pantalla, tú puedes cambiar lo que estás viendo,
ponértela un poco a tu gusto, meter ahí el navegador o, bueno, pues un poco lo que a ti te gusta, o puedes cambiar el interior de lo que se ve en la pantalla. En definitiva, el coche muy bien terminado en cuanto a detallitos, las costuras en rojo, esto de fibra de carbono, aquí la luz iluminada que puedes cambiar, la piel vuelta, el asistente de voz se había activado, la piel vuelta con su costura. Realmente es un coche que está bien terminado, bien terminado. Vamos a ver cómo se comporta en la calle y luego ya volvemos aquí al INTA. Resulta muy agradable conducir este coche, entre el par que tiene abajo, que miras aquí ahora marca, tiene el depósito lleno, marca 760 kilómetros de autonomía. Lo que pasa es que, claro, calculado el consumo medio el último consumo medio que habíamos hecho, pues al final es un coche que es viajero, es que esto es un coche con el que viajas muy bien, pero es que luego en ciudad se desenvuelve bien también. El espacio aquí vas cómodo, yo voy muy cómodo sentado en la postura, el volante, todo el acceso a todos los mandos. La pantalla está táctil. Bueno, pues ya sabéis lo que pienso de las pantallas táctiles, que al final entorpecen un poco la utilización, o sea, la ralentizan, te desvían un poquito la atención. Pero bueno, es que esto es común a todos. Vamos a centrarnos en el RS TDI. Se maniobra muy bien en ciudad, tienes muy buena visibilidad tanto por los retrovisores, por los tres, como por las cámaras, que la calidad es muy buena. Los sensores de distancia funcionan bien. Al final, aunque es un coche largo y es un coche pues, que tienes ahí la ventana allí lejos, pero tienes buena visibilidad y lo maniobras bien. En carretera ya os he dicho, se viaja bien y además la suspensión no es dura. El modo de conducción que llevo ahora mismo, tienes el Eco, el Confort, el normal, el Sport. Ahora mismo voy en el normal. Si queremos meter el Confort, pues tenemos un poquito más de confort, un poquito de todo, pero realmente aquí este coche te vas a mover en el modo normal casi siempre. ¿Que puedes poner el Sport? Pues puedes poner el Sport, pero realmente quizá de los tres RS, este es el modo Sport sea probablemente el que menos utilices, porque tú vas conduciendo y quieres llegar a esa zona que quieres pasar un poquito más rápido, pues al final tiras de las levas, bajas una marcha, pasas por esa curva, que el coche pasa muy aplomado, pasa bien, y al final vas a cambiar poco los modos. Y cuando pones el modo Sport, entra sonido de motor por los altavoces. No sé si lo escucháis. Y ahora volvemos al modo normal, a ver si lo escucháis. Espero que lo haya cogido el micro. A mí esta versión me gusta. Luego veremos el tiempo en la vuelta rápida y veremos las aceleraciones y los compararemos con los otros RS. Pero de todos los Octavia RS, quizá el más con el que puedes engañar más a tu pareja, ya sea a tu mujer, o a tu marido, o a tu amigo, o lo que tengas, con el que más puedes engañar de me he comprado un deportivo camuflado es con este. Porque si tú aceleras un poquito, la reacción, sí, el coche corre, suena, pero disimula más, es el que más lo disimula, y luego puedes ir a velocidad muy alta con él, O sea, puedes viajar a un ritmo muy alto. En autopistas, pues eso, este coche ha nacido para eso. Y en carreteras de curvas, pues bueno, pues tu tramito te lo puedes hacer perfectamente y es satisfactorio. No le encuentro un defecto grave a este coche, y además le veo que es divertido. No sé, a mí, no sé, de los tres es el que más me gusta. Lo que pasa es que, claro, luego el feeling del gasolina y la etiqueta del híbrido, al final cada uno tiene su punto. Vamos a volver al INTA, a ver cómo sigue la prueba. Que hace frío, ¿eh?
Insisto, coche agradable, coche agradable. Os voy a hablar primero del consumo, porque hoy en día, ¿verdad?, hablas de la palabra diésel y hay gente que se vuelve loca, otros que entienden lo que es un motor diésel y otros, como los políticos, pues que no tienen ni idea. Os voy a hablar del consumo y la eficiencia de este coche. Ned, Hola, Olita, vecinito. ahí está Ned Flanders, que ha salido a hacer el consumo, y fijaros qué consumo ha hecho. Mirad qué curioso. En carretera, yendo a la velocidad que hay que ir y haciendo las cosas bien, el mismo recorrido de siempre, 5,6 litros. Bueno, no está mal. Si lo comparamos con el TSI hizo 5,7. Ojo, solo una décima, pero claro, ¿qué pasa? Que esto es en esta medición. Si tú vas concentrado a gastar poco, llegas a estos datos en los dos. Pero si vas desconcentrado, vas conduciendo normal, con el diésel va a salir un consumo muy parecido a este, y en cambio con el gasolina el consumo se va a disparar. Si lo comparamos con el consumo de la versión híbrida enchufable, sí, 3,9 con la batería cargada, pero 6 litros con la batería descargada. Si nos vamos a ciudad, mirad qué diferencia. 6,4 hizo el diésel, con tracción total, y 8,9 ha hecho el gasolina, y 7,7 que hizo la versión híbrida enchufable con la batería descargada. Luego, en términos de eficiencia, este es el que menos gasta. Es el que menos gasta, el que más le cunde lo que echas en el depósito, pero vamos, de largo. Y como la diferencia de precio tampoco es tan alta, la amortización, no necesitas hacer muchísimos kilómetros para amortizar la diferencia de precio. Y respecto a las prestaciones, que esto también es curioso, para saber lo que ha corrido este coche en los 1000 metros, ha sido el más lento de los 3 Octavias. ¿Por qué? Pues porque lleva la tracción total, que es un peso extra, rozamientos extras, y al final, pues mirad, los 1000 metros los ha hecho en 28,4. Para que os hagáis una idea, 28,4, 28,1 hizo el híbrido enchufable y 25,6 hizo la versión TSI de 245 caballos de gasolina. Si vas a cualquier otra medición, el 80-120, pues mirad, 5,45, 80-120 frente a 4,28 del híbrido enchufable y 3,79. Luego es más lento por lo que os digo, que aparte que el motor no es mucho más brillante, sí que pesa más y hay más pérdidas por rozamiento. Pero claro, dices, ¿es un coche lento? No, no es un coche lento. No, o sea, lo vas conduciendo por carretera y no es un coche lento, y además es que te pones a hacer curvas y no es un coche lento, te das cuenta que no lo es. Pero por si acaso le hemos medido la vuelta rápida para determinar a ver qué diferencia hay con uno y con otro. Así que atentos, a ver qué os parece. Sistema SC, ASR off, modo Sport, y vamos allá. Lo llevo con las levas. A ver. Venga, vamos allá. Ahí me ha cambiado de marcha el solo. A ver, aquí fondo. Oye, qué bien lo ha hecho ahí. Vale. El control de estabilidad entra. No sé en qué marcha voy, porque lo pone ahí en pequeñito y como voy pendiente de la conducción, cuarta, tercera, venga, segunda. Yo le doy a la leva y que se meta la marcha que pueda. Ahí. Vamos a ver, el motor no es explosivo, pero el coche va muy bien. A ver aquí. Uy, 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 qué bien. Hoy, o sea, he tenido que tener cuidado para no comerme el interior,
porque se tiraba muy para adentro. A ver aquí. Eso es que se ha quitado el front assist. Se están desactivando los asistentes porque dice, este está haciendo el loco. A ver, suave. Venga, aguanta, ya está suspirando, el neumático se ha calentado. ...31.0, o sea, más lento que los otros. A ver... es que estoy analizando, no es que os haya abandonado. A ver, se nota que la tracción le supone un lastre entre comillas. El motor es menos, claro, es que es un motor diésel, tienes menos régimen utilizable. Digamos que, o sea, en lo que sería el motor me quedo casi con el gasolina. Es como más brillante, como más, no sé, me gusta más, me parece más agradable. Este motor es, bueno, pues más soso, no te aporta una deportividad extrema. Lo que pasa que en situaciones de apoyos complicados el coche pasa como una tabla, pero como una tabla, porque por ejemplo en las S de allí del principio, con los otros, podéis echar un vistazo al vídeo, con los otros levantaba y con este voy a fondo, el pie abajo del todo, pum pum, en el cambio de apoyo, y el coche ni se mueve. En esta curva de aquí de la izquierda, el coche tiende a meterse hacia el interior, o sea, no subvira, tú empiezas a acelerar y el coche se va metiendo hacia el interior, hasta el punto que he tenido que abrir trayectoria. Eso es bueno, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Eso, digamos, sería el efecto en una tracción delantera, el efecto que te haría un autoblocante. Lo que pasa es que aquí, bueno, aquí lo que tenemos es una tracción total. El cambio de SG, la frase que utilizo siempre, hace lo que quiere. Aunque lo llevo aquí con levas, a mí me hubiese gustado aquí un indicador para saber en qué marcha voy, no hay en pequeñito. Bueno, en alguna curva a lo mejor habría pasado una marcha menos, algo habría mejorado el tiempo, pero es que al final el cambio se ha puesto donde él ha querido. Hay sensaciones, pero hay una sensación sobre todo de aplomo que te transmite mucha confianza y muy agradable en las manos. Esto, un día de lluvia, a los otros dos se los merienda, porque es así. Pero bueno, vamos a seguir analizando. ¿Habéis visto? Igual, más lento, obviamente en prestaciones es más lento, en línea recta, en el circuito también es un poquito más lento. Sin embargo, hay curvas en las que las sensaciones me han gustado más en este que en los otros dos. Simplemente cuando estás redondeando la rápida izquierda, es que la estás redondeando, el coche tira hacia adentro, cuando los otros tendían a subvirar, pero eso es por la tracción total. En seco, como caigan 4 gotas, a este no le sigues. Y si vemos los tiempos, 31.0 frente a 30.3 que hizo el híbrido enchufable y a 29.1 que hizo el gasolina. La diferencia es abismal. En tiempo la diferencia es abismal. Pero si sales a la calle, y ojo, los tres con el mismo neumático, pero si sales a la calle, esta diferencia no es tanto. Y si a mí ahora me dices, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál me quedo? Yo sé que Nachete se queda con el gasolina, porque lo hemos hablado, pero yo creo que me quedaría con este diésel de tracción total. O sea, pero vamos, lo veo muchísimo más práctico. Mirad, os he puesto esta tablita en la que veis aquí el tiempo por vuelta, el 0-100, el 80-120, el 0-1000 metros, la capacidad del maletero y el precio. Y realmente
por lo que cuesta, que aquí pone 43.000 porque es la versión tracción total, el híbrido enchufable 43.900, la diferencia de consumo pues depende. Si vas a usar el coche para viajar, este es imbatible frente a los otros dos. Si te vas a meter mucho en Madrid, te tendrás que ir al híbrido enchufable. Y el gasolina, solo si no te gusta el diésel. Si no te gusta el tacto del diésel, pero bueno, a mí me parece que es no sé, es un equilibrio. Este coche está muy equilibrado, es uno de los coches que más equilibrados me parecen del mercado, en cuanto a lo que consume, el espacio que tiene, lo agradable que es la vida a bordo, y bueno, no es feo, no es feo. A mí por lo menos, no lo cogería este color, pero a mí por lo menos, me gusta. Pero bueno, esa es mi opinión. A vosotros seguro que cogéis los datos y tenéis una opinión totalmente distinta y es perfectamente válida. Y lo bueno que tiene es que hay una opción para cada uno. Con etiqueta 0 el caso del híbrido enchufable y con la etiqueta C en caso del gasolina y el diésel. Y bueno, esto es todo. Acordaros que tenemos una ropa muy chula, acordaros que os dejo muchos enlaces ahí abajo que os puede interesar, entre ellos descuento en el precio del coche. Y bueno, pues que esperemos que estéis en el próximo vídeo, que va a ser igual de interesante que este o más, como siempre. Así que nada, aquí os dejo el Octavia Combi RS TDI, tracción total. Nos vemos.